Para mucha gente, los conceptos creatividad y productividad son conceptos prácticamente contrarios, enemigos, ¿no? De alguna manera que no van de la mano. Bien, yo lo leo de manera totalmente diferente, ¿no? Para mí son conceptos totalmente complementarios, es decir, de hecho, la suma de los dos, un buen equilibrio de los dos conceptos es clave para el éxito en cualquier proyecto. Lo importante es entender cuándo hay que hacer y cuándo hay que pensar. Hacer productividad, pensar creatividad. Ahí está la clave. Pero antes de entender cuándo hay que pensar y cuándo hay que hacer, es importante entender bien los dos conceptos. ¿Qué es la productividad? Bien, la productividad es el uso eficiente de los recursos, como por ejemplo el tiempo, para conseguir unos resultados excelentes, requiriendo de alguna manera el menor tiempo y el menor esfuerzo posible, lo que es la eficiencia. Para ser productivo es muy importante tener rutinas, organizarse y sobre todo tener claro un objetivo, saber hacia dónde vas, porque si no sabes dónde vas es imposible, prácticamente imposible llegar allí. Por lo tanto, definir bien rutinas, método, sistemas y sobre todo objetivos para luego poder analizar los resultados. Básicamente esto. Luego, la productividad tiene que ver con lo que es el pensamiento convergente, es decir, el detalle. Luego, la productividad tiene que ver con el pensamiento convergente, es decir, dirigido, los detalles, lo concreto, el presente. Por otro lado, la creatividad es un músculo que hay que entrenar constantemente y que de alguna manera es presente en todos los proyectos y que puede aplicar y hacer mejor cualquier proyecto que tengamos delante. Para entrenarla, ¿qué es importante? Bueno, es importante tener espacio y tener tiempo, porque de alguna manera lo que tenemos que provocar es la generación de ideas innovadoras, originales y auténticas, y eso se puede llegar, hablaremos en otro vídeo, digamos, mediante muchos procesos y fórmulas diferentes. Pero sí que es importante dejarse el tiempo y el espacio para mí la clave es que ideas diferentes, ¿no? Y que de alguna manera pertenecen a distintos mundos, entren en contacto y juntas, y cuando colisionan, acaban provocando ideas innovadoras, ¿no? Nos acaban llevando, digamos, a sitios diferentes. La creatividad, al contrario que la productividad, tiene que ver con ese pensamiento más divergente, ¿no? Mucho más amplio, periférico, que genera esos conceptos innovadores. Por lo tanto, ¿cuál es la clave del éxito? ¿Cómo podemos de alguna manera hacer que esos dos conceptos sean complementarios y se encuentren bien? Pues lo que decíamos antes, tener muy claro cuándo toca hacer, producir y cuándo toca pensar, crear de alguna manera y pensar de forma creativa. Para mí un ejemplo muy visual y muy claro es cada vez que empezamos un proyecto, ¿no? Cuando empiezas un proyecto lo que tienes que hacer es imaginar diferentes escenarios. Por lo tanto, es muy importante primero aplicar esa dosis de creatividad, de alguna manera imaginar diferentes escenarios, invertir un buen tiempo analizando y luego de este análisis y de estos datos que tenemos empezar, digamos, a provocar diferentes escenarios, hacer sesiones, digamos, de design thinking. Ya os he dicho antes que hay muchos métodos para llegar a ideas innovadoras, pero dejar ese espacio, dejarnos ese espacio y ese tiempo para generar diferentes escenarios. Y luego, una vez ya hemos pasado esa parte, esa primera parte de pensar, de pensamiento divergente, ¿no? De contemplar multitud de opciones, vamos a ir a la producción, vamos a empezar a ser productivos, ¿no? Se trata de luego de analizar los diferentes escenarios, escoger uno o un par para ver cuál nos parece más eficiente a la hora de ejecutar un plan de acción y empezar a organizar, a lo que decía antes, a poner rutinas, sistemas, métodos, procesos, trazar un plan de acción, organizar equipos para llegar a ese resultado que tenemos que definir de la forma más eficiente posible. Por lo tanto, la clave está en mezclar esos dos mundos, el de la producción, el del pensamiento convergente, detallado, exacto, de rutinas, de procesos y de métodos, y lo que es, digamos, el otro extremo, ¿no? El de la creatividad, el del caos, el de provocar diferentes escenarios, el de generar ideas. Si hay la suma y el equilibrio perfecto de estos dos mundos, nuestro proyecto va a ser un proyecto de éxito, sin duda alguna. Nos vemos en el próximo vídeo.